Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno con las ideas que circulan sobre un libro que ha dado que hablar. Deja de ser tú, la mente crea la realidad, de Joe Dispenza. Hemos estado revisando varios resúmenes, análisis, y la verdad es que la propuesta es bastante llamativa. Habla de autotransformación, de mezclar ciencia y, bueno, ciertos aspectos más espirituales. Suena ambicioso, ¿no? Sí, ciertamente lo es. A ver, el núcleo de lo que plantean estas fuentes es cómo nuestro mundo interior, ya sabes, pensamientos, creencias, esas emociones que repetimos, pues cómo todo eso moldea o influye muchísimo en nuestra realidad de fuera. Y se intenta apoyar, según explican, en conceptos de neurociencia, epigenética, incluso se hacen interpretaciones de la física cuántica aplicadas a lo personal. La idea de fondo es potente, ¿eh? Que podemos, en teoría, dejar atrás nuestro yo de siempre, ese piloto automático, para crear conscientemente una realidad nueva. Vale, entendido. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es destilar esos conceptos clave que aparecen en las fuentes para tener una visión, digamos, clara del enfoque que propone Dispenza para el cambio personal. ¿Nos ponemos a ello? Vamos allá. La gran promesa, lo que más resalta en todo esto, es que la mente tiene un poder enorme. Un poder para darle forma a nuestra vida. Y lo interesante, o lo que se argumenta, es que no es solo el típico piensa en positivo y ya está. Parece que Dispenza busca darle una base más científica. Exacto. El argumento principal que transmiten estos análisis es que nuestros patrones mentales, nuestros estados emocionales de siempre, si los repetimos mucho, acaban creando como autopistas neuronales en el cerebro. Incluso se llega a sugerir que podrían influir en cómo se expresan nuestros genes. Hablamos de epigenética. Y este mecanismo, según la tesis de Dispenza, es lo que nos mantendría un poco atrapados en círculos viciosos, ¿no? Patrones de conducta, de cómo vemos las cosas, de lo que nos pasa. Comprender esto sería el primer paso para poder cambiarlo. Intenta conectar ideas complejas, como ciertas lecturas de la física cuántica, esa idea de que la observación afecta a la realidad, por ejemplo, con nuestra capacidad de cambiar nuestra propia vida. Ajá. O sea que si alguien se siente como atascado, el libro sugiere que podría ser por una especie de programa que tenemos instalado, un programa subconsciente basado en lo que hemos vivido. Precisamente, esa es la línea. Esos patrones, repetidos 1000 veces, se convierten casi en nuestra personalidad por defecto, nuestro ser habitual. Y claro, esa personalidad, que es predecible, pues genera una realidad personal que encaja con ella. Por eso el título, Deja de ser tú. Es una llamada a soltar ese yo automático, condicionado por el pasado, y empezar a actuar desde otro sitio, más consciente. Los textos insisten mucho en que la persona es la protagonista, la que tiene que hacer el trabajo de desmontar y construir. Y entre las herramientas que proponen, una que sale mucho en los materiales es la neuroplasticidad. Esa idea de que el cerebro no es fijo, que puede cambiar. Eso sí que suena esperanzador. Lo es. Y es uno de los pilares, digamos, científicos en los que se apoya el argumento. La neuroplasticidad es la capacidad, que sí está demostrada, del cerebro para reorganizarse, para crear nuevas conexiones, quitar otras, según lo que vivimos, lo que aprendemos, incluso según en qué nos enfocamos mentalmente. Lo audaz de la propuesta de Dispenza, tal como se interpreta, no es solo decir que existe la neuroplasticidad, sino afirmar que podemos dirigirla. A propósito, que si nos esforzamos mentalmente, de forma enfocada y repetida, cambiando cómo pensamos y sentimos, podemos literalmente recablear nuestro cerebro, como si fuéramos escultores de nuestra propia mente. Suena casi ciencia ficción, ¿no? ¿Escultores del cerebro con el pensamiento? Pero, ¿cómo se hace eso? En la práctica, según estos análisis, ¿cómo se consigue ese recableado voluntario? Pues mira, los textos describen un proceso que necesita disciplina. Lo primero es desarrollar la capacidad de mirar tus propios pensamientos y emociones automáticos, sobre todo los negativos, los que te limitan. Verlos sin creértelos del todo, ¿sabes? Ser consciente de tus programas. Vale, observar sin identificarse. Eso. Luego, tomar una decisión firme. Decir, no voy a seguir alimentando esto. Y elegir, activamente, pensamientos y emociones nuevos que vayan con el futuro que quieres. Y tercero, y esto es fundamental, repetir, repetir y repetir. Hay que ensayar mentalmente y sentir emocionalmente esa nueva forma de ser. Una y otra vez, con persistencia, para que las nuevas conexiones se hagan fuertes y las viejas se debiliten.
Lo comparan a veces con abrir un camino en la selva. Al principio cuesta, pero a base de pasar se hace fácil. Y aquí es donde entran las técnicas específicas. Claro, ahí entra la meditación, que la mencionan constantemente. Pero, a ver, yo siempre asocio meditar con relajarse, desconectar. ¿Qué papel juega aquí si estamos hablando de un esfuerzo activo por cambiar? ¿No es contradictorio? Es una buena pregunta, sí. La relajación es un efecto, claro, y muy bueno, pero el enfoque que describen las fuentes le da a la meditación un papel mucho más activo, más central. La presentan como la herramienta para, digamos, calmar la mente analítica, esa voz que no para, que critica, que vive en el pasado o se preocupa por el futuro. La cháchara mental, sí. Exacto. Para poder acceder a lo que Dispensa llama el sistema operativo del subconsciente. Es en ese estado de más calma y coherencia cerebral donde se busca plantar las semillas de los nuevos pensamientos y emociones. Y la atención plena, el mindfulness, ayuda a entrenar esa capacidad de estar presente y observar la mente sin reaccionar en automático. Entiendo. Es como bajar el volumen del ruido para poder trabajar más a fondo. Pero, ¿y la visualización? Los textos hablan de ensayo mental. Y eso suena a algo bastante activo, ¿no? No a calmar la mente, precisamente. Es pertinente lo que dices. El ensayo mental es otra pieza clave. No es que contradiga la meditación, es que a menudo se hace durante o después de haber llegado a ese estado de calma y enfoque. Consiste en imaginar, muy vívidamente, esa escena futura que deseas, con detalles, con sensaciones. Pero lo crucial de verdad, y esto lo recalcan mucho los análisis, es generar y sentir la emoción que tendrías si eso ya fuera real. Sentirla ahora. Ah, la emoción. Sí. La hipótesis es que el cerebro no distingue muy bien entre algo que vives fuera y algo que imaginas dentro con mucha carga emocional. Así que al ensayar repetidamente no solo la imagen, sino sobre todo la sensación, gratitud, alegría, libertad, estarías creando y reforzando las neuronas de esa nueva realidad antes de que ocurra fuera. Como instalar el programa por adelantado. O sea que, para el cerebro, sentirlo mucho es casi como vivirlo. ¡Qué fuerte! Y eso conecta directamente con lo que decías de las emociones, que no es solo pensar distinto, ¿verdad? Exactamente. El componente emocional es fundamental. No vale solo repetir frases positivas como un robot. Las llamadas emociones elevadas, gratitud, amor, alegría, asombro, se presentan como el motor del cambio. La gratitud, por ejemplo, se describe no solo como algo mental, sino como un estado bioquímico muy potente. Al sentir gratitud de verdad por algo que aún no tienes pero que deseas, le estarías mandando una señal al cuerpo y al cerebro de que eso ya está aquí. Y esto, según la teoría, no solo reforzaría las nuevas conexiones neuronales, liberando dopamina, endorfinas, sino que podría hipotéticamente influir en el campo cuántico para atraer cosas coherentes con ese estado interior. Fascinante lo de la bioquímica de la gratitud. Pero claro, no todo es sentir alegría y gratitud. ¿Qué pasa con la mochila emocional que llevamos? Los miedos, los enfados, las tristezas. ¿Hay que ignorarlos y ya? No, que va, en absoluto. De hecho, enfrentarse a esa carga es otra parte esencial que describen los materiales. No se trata de tapar o negar lo negativo. Al contrario. Se trata de traerlo a la conciencia para poder liberarlo. Reconocer esas emociones limitantes, miedo, culpa, rabia, vergüenza, que vienen del pasado y que nos tienen como atados energéticamente a ese viejo yo. Vale. El proceso sería permitirse sentirlas conscientemente, sin juzgar, quizás usando la meditación o escribiendo para entender de dónde vienen. Y luego, decidir soltarlas, dejar de darles tu energía. Al liberar esas emociones atrapadas, pues liberas energía vital. Rompes los lazos bioquímicos con el pasado y haces sitio mental, emocional, energético para lo nuevo. Tiene sentido, claro. No puedes construir algo nuevo sobre cimientos que están, llenos de cosas viejas. Y relacionado con esto de programar la mente, también se habla de afirmaciones. A mí siempre me ha costado un poco eso de repetir frases. ¿Aquí tienen alguna vuelta de tuerca? Es una duda muy común, sí. Según se entiende de los textos, las afirmaciones en el sistema de Dispensa no son solo repetir por repetir. Para que funcionen, tienen que cumplir varias cosas. Primero, formuladas en presente, como si ya fuera verdad. Soy abundante, tengo una salud estupenda. No quiero ser o voy a tener. Vale, en presente. Segundo, con una intención clara, enfocada. Y tercero,
y esto es lo más importante parece, hay que sentirlas de verdad, evocar la emoción elevada que sentirías si esa afirmación ya fuera tu realidad. Otra vez, la emoción. Exacto. Es la coherencia entre el pensamiento, la frase, la palabra y sobre todo el sentimiento, lo que según postulan consigue llegar al subconsciente y empezar a cambiar las creencias que te limitan. Y sí, como imaginas, la constancia diaria es clave. Insisten mucho en eso. La constancia. Parece que no hay trucos fáciles, ¿eh? Todas estas herramientas, la neuroplasticidad dirigida, meditar para entrar en el subconsciente, el ensayo mental con emoción, soltar lo viejo, las afirmaciones sentidas, toda parece llevarnos a un punto central, a que tenemos que hacernos responsables, ¿no? Totalmente. El concepto de responsabilidad personal es como la base de todo el edificio. Asumirla, en este contexto, es aceptar la idea de que somos los creadores principales de nuestra vida, a través de nuestros pensamientos y emociones dominantes, y de lo que hacemos o no hacemos. Implica un giro radical, ¿sabes? Pasar de sentirte víctima de las circunstancias, o de los demás, o del pasado, a reconocerte como la causa principal de tu realidad personal. Y claro, eso exige mirarse a uno mismo con honestidad, ver tus propios patrones automáticos que no te sirven, y desde ahí, decidir conscientemente cambiarlos. Entiendo. O sea, no es para culparse por estar donde uno está, sino para darse cuenta del poder que se tiene para elegir otra dirección a partir de ahora. Es como dejar de ser un efecto y pasar a ser una causa. Justo eso. Se presenta como algo que te da poder, no que te hunde. Comprender que hemos estado creando nuestra realidad, casi siempre sin darnos cuenta, nos da, por lógica, la capacidad de empezar a crear una realidad diferente. Pero esta vez, a propósito. Es como recuperar el volante de tu vida. Muy bien, pues intentemos hacer una síntesis para tener la foto completa. Lo que vemos en estos análisis sobre Deja de ser tú es un modelo que junta varias cosas. Usa la plasticidad del cerebro, la neuroplasticidad, como base biológica. Emplea técnicas como la meditación y el mindfulness para manejar la mente. Aprovecha el poder del ensayo mental y la visualización con emoción elevada para programar el futuro. Subraya la necesidad de liberar emociones negativas del pasado. Utiliza afirmaciones sentidas en presente para reprogramar. Y todo esto se apoya en el principio fundamental de asumir la responsabilidad personal como creadores. ¿Sería así? Es una síntesis excelente de los puntos clave que destacan las fuentes, sí. El mensaje general que transmiten sobre Dispensa es que la transformación de verdad es posible si aprendemos a manejar nuestro mundo interior, con un énfasis muy fuerte en dominar nuestros estados emocionales. Ofrece un marco, ¿no?, que integra varias prácticas dándoles un sentido dentro de su teoría. Y el objetivo final es pasar de vivir definidos por el pasado a crear activamente una vida desde una visión de futuro. Para quien nos escucha, que a lo mejor se siente un poco en bucle o simplemente tiene curiosidad por ver hasta dónde podemos influir en nuestra vida, la conclusión que parece sacarse de estos textos es bastante clara. El cambio de verdad empieza dentro. Y se proponen prácticas concretas que exigen disciplina, eso sí, y constancia para facilitar esa transformación interna, que según este enfoque es el paso previo indispensable para ver cambios fuera. Totalmente. Hemos recorrido las ideas centrales que se presentan sobre Deja de ser tú de Joe Dispensa, basándonos en los resúmenes y análisis que hemos podido consultar. Es, sin duda, una propuesta que llama la atención por ese intento de unir neurociencia, biología y conceptos que, rozan lo espiritual. Todo enfocado en el potencial de la mente para transformarnos. Sí. Y si algo queda clarísimo al leer estos análisis, es la insistencia de Dispensa en que no basta con entenderlo. No es un ejercicio intelectual. La clave, repite una y otra vez, está en la práctica. Constante, deliberada. En dedicar tiempo cada día a usar estas técnicas. Meditar con enfoque, visualizando, sintiendo la emoción futura, regular las emociones conscientemente, con la intención clara de producir cambios en el cerebro que a su vez cambien tu experiencia de vida. No hay atajos. Un tema fascinante, desde luego. Y para terminar, una reflexión que me surge de todo esto, para que cada uno le dé vueltas si quiere. Si aceptamos por un momento esta idea de que nuestros pensamientos y sentimientos habituales, esos que repetimos casi sin darnos cuenta, están tejiendo nuestra realidad. ¿Qué único y pequeño patrón mental o emocional, uno solo, podríamos elegir conscientemente empezar a cambiar desde hoy? Y pensando a largo plazo,
¿Qué efecto dominó podría provocar ese cambio, aparentemente pequeño? ¿Qué cascada de consecuencias podría traer? Buena pregunta para quedarse pensando. Ahí queda. Hasta nuestra próxima exploración.